Una de las partidas más esperadas del torneo de candidatos. Fabiano Caruana contra Jan Nepomniachtchi, por un lugar para enfrentar a Magnus Carlsen en noviembre de este mismo año, por el campeonato mundial. Jan Nepomniachtchi, líder del torneo, tiene un punto de más sobre Fabiano Caruana, que está en un triple empate por el segundo lugar. Arranca Jan Nepomniachtchi con E4, peón de rey, abre diagonales a su alfil, a su dama y controla casillas del centro. E5, Caruana hace lo propio, controla casillas del centro igualmente y fija al peón de 4 para que no avance más. Caballo F3, desarrollando pieza y atacando al peón de E5. Caballo C6, defendiendo al peón de E5. Y caballo C3, que no son las jugadas principales de esta posición. Puede jugar una Ruy López con alfil B5 o una italiana con alfil C4. Caballo F6, desarrolla pieza, pone presión al peón D4 y controla casillas centrales. D4, y esto transpone a una apertura escocesa. Abre una diagonal a su alfil de C1, a la vez que pone dos peones en el centro, controlando varias casillas. Las negras capturan para evitar que el peón de D4 siga avanzando o capture el peón de D5. Caballo por D4. Las blancas ganan un caballo centralizado. Alfil B4. Se amenaza el peón de E4, ya que el caballo de C3 está clavado. Caballo por C6. Y parece antiintuitivo porque era un caballo ya centralizado que dominaba varias casillas del centro. Pero es para dañar la estructura de peones del negro. B por C6. Se toma con el peón de B para que no se cambien damas y las negras pierdan su derecho a enrocar. A la vez que, aunque tenga peones doblados en C, su peón de B queda un poco más centralizado. Siempre es bueno llevar peones al centro. Alfil D3. El alfil se ve un poco tonto, apuntando a dos peones. Pero se calcula que el peón de E4 en algún momento o se intercambiaría o quizá avanzara a E5 en algún momento. D5, superactivas las negras. Ponen un peón en el centro, a las que amenazan capturar el peón de E4. Abren una diagonal a su alfil de casillas negras, de C8. Y el centro va a volar en 1000 pedazos. E por D5. Y se puede ver que la diagonal del alfil ahora está abierta. Así que ahora tiene una mucha mejor actividad. Enroque. Y es que realmente pues recapturar, yo creo que puede recapturar en cualquier momento, pero Fabiano Caruana prefiere adelantar su desarrollo y en caso de que las blancas se pongan de glotonas y sigan capturando peones, la idea de Caruana es ganar la iniciativa con quizá un torre a E8 y poner problemas al rey blanco. Así que Jan Nepomniachtchi sale de complicaciones, se enroca corto, pone a su rey bajo seguridad y su torre de H1 antes, ahora en F1 está lista para activarse quizá por E1 en la siguiente jugada o en un futuro. Alfil G4. Esta jugada me pareció muy interesante. El alfil obviamente defendido por el caballo. Desarrolla su alfil ganando un tiempo sobre la dama del enemigo. Y realmente algo como alfil E2 no es tan recomendable porque en sí las negras yo creo que recapturarían al alfil. Después de dama por E2, las negras ganarían un tiempo. Quizá hallarían una torre al centro, digamos torre 8.
y las blancas aún no completan su desarrollo. Así que las blancas juegan F3, lo cual pues debilita una diagonal muy importante hacia el rey blanco, pero gana un tiempo sobre el alfil negro. Todo esto ya se había jugado antes en otras partidas magistrales, como Yu Yang-ji versus Mamediarov en el 2019, con victoria para las blancas. Alfil H5. El alfil se quiere reincorporar por G6, ya que devolverse quedaría muy pasivo. Entonces el alfil yo creo que va a buscar intercambiarse por el alfil blanco de D3 vía alfil G6 en algún momento. Alfil G5 desarrolla su última pieza menor y clava al caballo de F6. Dama D6 sale de los rayos X del alfil blanco antes de que sea un problema. Todavía no recapturando el peón blanco. Prefiere la actividad sobre eso. Alfil por F6. Las blancas realizan este cambio para que el caballo no encuentre quizá una casilla en D5, a menos de que se pierde control sobre la casilla de D4. Las negras recapturan con dama para no dañar su estructura de peones. Y D por C6. Las blancas técnicamente ganan un peón, pero permiten a las negras cambiar al caballo de C3, el cual podía saltar a D4, a la vez que pueden ganar un peón en el proceso. Y lo hace. Fabiano Caruana toma alfil por C3, B por C3. Podemos ver cómo las blancas tienen una hermosa torre de Pisa en la columna C, peones aislados y completamente débiles. Dama por C3. Prefiere capturar el peón de C3. Quizás si capturaba el peón de C6 primero habría un posible C4, el cual sería muy molesto. Así que captura el peón de C3 primero y amenaza capturar el peón de C6 a la siguiente. Alfil E4 defiende a su peón de C6 y alfil G6, una jugada muy buena estratégicamente. Caruana reconoce que el alfil de E4 es el alfil que mantiene a los peones de C todavía defendidos y los mantiene todavía en el juego. Así que él planea un cambio de alfiles para que la posición blanca caiga poco a poco y los peones de C sean todavía más débiles y tuvieran que ser defendidos con una pieza mayor, digamos como la dama, lo cual crearía pasividad en las piezas blancas y eso no es realmente lo que se quiere. Así que muy buena jugada esta de Fabiano Caruana. Dama de 7 activa mucho la dama y amenaza al peón de C7 a la vez que defiende a su peón de C6. Las negras prefieren activarse que defender a su peón pasivamente. Una opción que yo vi y me parecía muy interesante era cambiar alfiles primero, seguido jugar dama E5, lo cual me parecía brindaba varias expectativas para las negras. Muy buenas expectativas, además de que no caía el peón de C7. Dama por C7. Las blancas capturan el peón. Dama C5 jaque. Esta jugada intermedia es muy importante para defender al peón de A7 antes de realizar la jugada que veremos a continuación. Rey H1, mueve el rey del jaque de la dama. Alfil por E4. Salen las piezas menores del tablero y deja a las piezas blancas con 3 peones aislados. Bueno, 4 peones aislados contando al peón de A2, pero los más débiles son el peón de C2, C6 y E4, los cuales se ven que van a caer muy prontamente. Aunque las blancas activan a su torre F1 y mira el punto F7, muy peligroso, así que hay que tener cuidado de no mover quizá la torre F8 porque quizá terminaría muy mal.
Torre C8, ataca a la dama y ataca al peón de C6 vía rayos X, el cual no tiene defensa. Dama D7, mantiene un poco la defensa sobre su peón de C6, a la vez que mantiene la presión en el peón de F7. Y dama por C6, yo creo que es la captura correcta, porque si se capturaba de torre, la posición negra perdía sin sincronización, además de que me parece mejor esta captura, ya que pues las torres permanecen comunicadas, aunque pues como veremos a continuación, pues el peón de A7 pues va a caer. Entonces dama por A7, pues con la recaptura de la dama en C6, pues el peón de A7 pierde defensa, y las blancas ahora cuentan con un peón pasado en la columna A, el cual va a avanzar, pero pues a estos niveles casi siempre son tablas. Dama por E4, como no se defiende el peón, ni se cambian damas, pues la dama captura el peón central. Torre F, E1. Pareció muy interesante, ya que decide activar a su torre. Yo creo que piensa que ya su torre en F1 no hacía tanto daño, y pues prefiere ganar un tiempo sobre la dama y quizá ir a E7 en algún momento. Dama por C2, cae el último peón de la columna C. Y A4, las blancas planean coronar su peón de A4 y promocionar y pues ganar la partida. Aunque no va a ser así de fácil, realmente. Dama C5, proponiendo el cambio de damas, para aliviar un poco la posición y que sea un poco más tablífera, y que no haya tantas posibilidades dinámicas para quizá alguna sorpresa o algún mate extraño. Y Nepomniachtchi acepta. Dama por C5, torre por C5, la torre controla A5, así que pues las blancas deciden avanzar a A5. El peón está a 3 casillas de coronar, pero pues realmente es muy difícil coronar ese peón. Torre A8, bloquea la casilla de coronación del peón, a la vez que pone presión sobre este. Aunque ojo, porque hay mates al fondo para ambos reyes, porque ni H6 ni H3 han sido jugadas, así que puede ser peligroso. Yo creo que los reyes se van a dar un aire muy pronto. A6, las blancas siguen avanzando su peón, ahora a 2 casillas de coronar. Y H5, toga me parece muy interesante, más que todo para salir de temas de mate al fondo. Aunque yo creo que algo más como G6 o Rey F8 también eran otras opciones que yo consideraba un poco más. Incluso F6, que creo que es una muy buena jugada. Pero H5 también es una excelente jugada. Más de que avanza su mayoría de peones por el flanco de rey, que es un 3 contra 2. Si el juego con torre EB1 y se amenaza jugar a 7, que soportaría una torre en B8, el cual daría jaque y se promocionaría una dama, ¿no? O se perdería la torre de A8. Rey H7 sale de los temas tácticos, ya que si una torre alguna vez llega a B8 no sería jaque. Además de que el rey mejora su posición y se prepara para apoyar a su mayoría de peones por el flanco del rey. Torre B6 corta el paso al rey negro, además de que apoya a su peón, ya que pues había temas a veces con torre por, y después de torre por hay un mate al fondo, ¿no? Que el rey no tiene casillas. Sigue la partida con torre A7, defiende la séptima fila, además de que defiende a su peón indefenso de F7 y bloquea obviamente al peón de A6 para que no avance más. Y rey G1
Esta jugada realmente planea salir de todo tipo de temas o recursos de mate al fondo, ya que las blancas quieren jugar en algún momento un torre B7, torre C2, corta el paso al rey blanco vía F2 para que no pase el flanco de rey. Digamos un rey F2, rey G3, completamente corta el paso para que esas posibilidades no se den. Además de que la torre puede ir en cualquier momento a B2 si se produce un torre a B7. Y la torre pues puede llegar a B2 y controlar el avance del peón. Si la partida con H3, las blancas planean infiltrar a su rey por el flanco de rey vía H2, G3 y quizás un rey H4, aunque sea un poco peligroso, pero si se cambia las torres sería un muy buen recorrido para el rey blanco para que se active de manera muy buena. F6 soporta un G5, que yo creo que G5 inmediatamente era contestado con un torre A5, que quizá ponía una presión innecesaria. Torre A3 controla la tercera fila, se activa un poco más y quizá pueda pasar vía F3 o G3, quizá para en algún momento amenazar al peón de G7. Rey G6, el rey mejora su posición y se acerca un poco más al flanco de rey. Recordemos que los reyes en los finales son una pieza más, una pieza muy importante. Sigue la partida con rey H2. Las blancas quieren hacer lo propio, infiltrarse en algún momento vía G3, así que las negras contestan H4, lo cual me parece una jugada muy excelente y muy usada a estos niveles, que es para fijar al peón de G, y en caso de que avance pues simplemente se captura el paso, que realmente no es lo que quieren las blancas. Las blancas quisieran avanzar a ese peón sin que le recapturasen. El peón no es débil realmente, creo que siempre existen temas tácticos como vamos a ver a continuación. Torre A1 protege la primera fila para que el rey quizá vaya a G1 y que no le corten el paso, porque quizá yo creo en alguna línea una jugada negra como torre C1 dejando al rey blanco completamente sin actividad, a menos que juegue G3, era muy incómodo. Siguen las negras con torre C4, defienden a su peón de H4. Realmente no era necesario defender al peón, es más como para pasar el turno a las blancas. A estos niveles son tablas, realmente no hay mucho que sacar de este tipo de posiciones. Rey G1, ahora el rey intenta activarse vía F2 y quizá vía F3 en algún momento, así que las negras le cortan el paso al rey con torre C2, jugada estratégica. Torre A4, ataca al peón de H4 y ahora viene una jugada muy interesante por parte de Fabiano Caruana, que es torre D2. Y realmente si se captura el peón de H4 vendría un torre A2 y el pobre peón de H6 caería indefectiblemente, ya que no se podría defender nuevamente. Viene torre G4 jaque, quiere mover al rey de su posición ideal. Rey F7, realmente yo creo que rey H5 hubiera quizá terminado en torre jaque quizás, aunque hay G5, pero yo creo que no era de la conveniencia, yo creo. Entonces se juega rey F7, a lo que sigue torre por H4. Las blancas deciden capturar el peón de H4, dejando así
solo un 2 contra 2 en el flanco de rey, a cambio de perder a su peón de A6, el cual ya no tiene defensa. Fabiano Caruana lo ataca inmediatamente con torre A2, el peón va a caer. Torre B7 jaque, último intento de Ian Nepomniachtchi. Obviamente se tiene que capturar la torre. Así que torre por B7, A por B7, torre B2 y el peón no... a una casilla a coronar, pero ese peón no va a ir a ningún lado. Torre A4. Se amenaza quizá defender al peón con un torre A7. Así que las negras yo creo deberían capturar inmediatamente. Así que torre por B7 y se llega a un final de tablas teóricas y a estos niveles tablas seguras. Más que todo en ritmo clásico, que es lo que se está jugando ahora mismo. No hay manera de realmente ganar esto de manera forzada. Re H2 y tras esto los jugadores acuerdan las tablas. Una partida yo creo que muy perfecta a nivel magistral, sin errores, sin imprecisiones, al menos por lo que yo pude ver. Y Ian Nepomniachtchi está cada vez más cerca de ganar el torneo de candidatos. Ya solo quedan 3 rondas y sigue siendo líder del torneo. Una excelente partida de ambos bandos, aunque realmente obviamente me hubiera gustado ver una partida más salvaje, ya que esta partida era muy esperada, pero estos niveles, las tablas también valen y los jugadores no se pueden arriesgar de más. Así que muchas gracias por ver el video y hasta un siguiente análisis.